dura casi hasta el 1910 y se hacen, escuchen, más de 3.000 obras de género chico. Una producción mayor que la del cine ahora, probablemente. Una producción industrial, porque hay un consumo inmenso. No sé si han pensado ustedes en qué se divertían sus tatarabuelos, en el año 1880. Pues había toros, había teatro, había zarzuela y una cosa muy importante, había salones de baile. 18 salones de baile en Madrid. ¿Qué sucede? Que la gente se divierte en el campo de la zarzuela, en el campo de los bailes, bailando. Lo que hace el género chico es, punto 1, tocar todos los temas del día a día, pero ponerles una música maravillosa donde lo esencial es la danza. No solo porque se baila, sino porque lo que se canta casi siempre tiene ritmo de danza. Esto significa que el consumo de la zarzuela es masiva, es continua, como hoy, o sea, la juventud oye rock, o bueno, el rock está muy superado, oyen estas últimas cosas que no hay que las oye, por cierto, de los últimos tiempos. Es decir, la música en la zarzuela está imbricada, no solo en eso, sino en el asunto que trata. Si ustedes meditan qué se dice en la verbena de la Paloma, la verbena de la Paloma es como una crónica de un periódico. Se habla del aceite de ricino, se habla del calor que hay en Madrid, se habla, no se olviden, buena está la política. Y el ayuntamiento, es decir, entonces la gente que va allí va a oír algo maravilloso, algo que le concierne, algo que le interesa, y perdonen, puesto divinamente en música. ¿Creen ustedes que se puede cantar mejor el dolor, con perdón, de ser criada en aquellos años? Pobre chica, la que tiene que servir. Es decir, eso la gente lo siente porque es como carne suya. En el año 1900, en torno a 1900, la zarzuela entra en una crisis terrible. ¿Por qué razón? Porque se inventa el cine, el cinematógrafo, que era, en primer lugar, una cosa misteriosa e increíble, y segundo, no valía un real, valía 10 céntimos. La zarzuela tenía una piel muy dura y resistió. No solo no resistió, sino que, escuchen, entre el año 1900 y la Guerra Civil Española, en 1936, se produce la mayor cantidad de zarzuela de nuestra historia. Les doy un año. En el año 1913, aunque les parezca imposible, se estrenan en Madrid 183 zarzuelas. 183 zarzuelas. O sea, hay un consumo infinito. ¿Cómo se pueden estrenar 183 zarzuelas? Porque va casi todo el mundo. Y eso que ya está el cine, perdón, están los discos para entendernos, o sea, la música grabada, está empezando la radio, la zarzuela sigue siendo poderosísima. Hay tal riqueza en el siglo XX que yo les pasaría varias horas hablando, pero miren, por lo menos conozcan que la palabra zarzuela tiene muchas variables de significado y en el siglo XX se da lo que llamamos género ínfimo, para decírselo familiarmente. Algunos lo llamaban género pornográfico, que no era pornográfico, aunque lo era bastante. Quiero decir, es el momento en que el cuerpo de la mujer pasa a ser objeto, no solo de deseo, que fue desde la creación de Adán y Eva, sino objeto de visualidad, de atención. Es el momento de las grandes divas, de las mujeres hermosas, es el momento de unos trajes espectaculares, de unas danzas espectaculares. Esto es el género ínfimo. Después vienen las variedades, que es algo similar al género ínfimo, pero sin historia que se narra. Después viene la revista, que es lo más importante, la revista de visualidad. ¿Por qué se llama revista de visualidad? Porque la revista está generada para los ojos y los sentidos externos. Es decir,
realmente la revista tiene una fuerza tremenda en los años 20, en los años 30, y además quiero que sepan una cosa: justamente después de la Guerra Civil, uno de los únicos géneros que Franco permitió es la revista. Bien es cierto que muy vigilada, en fin, sobre todo por las señoras y los trajes y esas cosas, pero llegó hasta nuestros días. Hay más todavía. En el siglo XX aparece en España potentísima la opereta. Ya entenderán ustedes que la opereta está influida por París y sobre todo por Viena, pero también por Broadway, pero tiene una fuerza enorme y es una mezcla un poquito de revista y de opereta. Pero aparece también en el año 23 con Luisa Fernanda, no, con Doña Francisquita, lo que llamamos zarzuela grande restaurada. ¿Qué significa esto? Significa la vuelta al origen de la zarzuela, es decir, a los años 1851. Es decir, las zarzuelas que vuelven a necesitar grandes tenores, grandes barítonos, que tienen grandes áreas y que son casi todas las que ustedes escuchan ahora, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, en fin, todas las de grandes de Pablo Sorozábal que escuchamos ahora pertenecen a esto. Bien, todo esto que les cuento es el esquema para que entiendan que la zarzuela, porque de repente te dicen, oiga, pero el género chico es zarzuela. No, todo es zarzuela. Zarzuela es un concepto universal donde se meten un montón de cosas, todas ellas importantísimas y muy variadas, porque justamente responden ¿a qué? Responden a las modas, responden a las necesidades de la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, esto es visto con toda proximidad y muy rápidamente el tema del que yo tendría que hablarles y desarrollarles. Lógicamente, de cada fenómeno de estos, la zarzuela grande, la zarzuela chica, el heroísmo, podemos dar no una, sino 5 conferencias. Pero déjenme que reflexione un poquito ahora sobre el sentido de este fenómeno en la hispanidad. Miren ustedes. La zarzuela, que nace, como hemos visto, en el siglo XVII, se convierte a mediados del XIX en lo que hoy llamaríamos un fenómeno de masas urbanas. Es decir, pasa a ser cultivado por toda España. Y a ver si me explico. No es que la zarzuela se haga en Madrid, y en Barcelona, y en Sevilla. No. La zarzuela se hace en Getafe, no lo sé. Es decir, en todos los municipios más o menos de 15.000 habitantes se hace zarzuela. Se hace zarzuela en mi pueblo, que es Ponferrada, se hace la zarzuela en Toro, se hace la zarzuela en todos los lugares y por tanto salen cientos de compañías españolas que llenan todos los lugares donde se demanda zarzuela. Fíjense que les voy a dar un dato. El primer anuario de estadística española nace justamente en la época de la República, en 1868. Cuando habla de la diversión, nos dice ese anuario el cultivo de la diversión. Y dice que ese año se han hecho en España, escuchen, 1.500 funciones de ópera. No sé si dan cuenta qué disparate es. Hoy en España no se hacen más de 450 espectáculos de ópera. 1.500 espectáculos de ópera. Pero ahora viene lo nuestro. 3.900 funciones de zarzuela. Se lo repito. 3.900 funciones de zarzuela. Es decir, la zarzuela lo invade absolutamente todo. De hecho, yo cuando trabajé con Barbieri, por ejemplo, con Jugar con Fuego, bueno, uno trabaja con los manuscritos, con lo que ha escrito Barbieri, ¿verdad? Pues había 10 copias de Barbieri de la obra y había una que ponía Orense. O sea, había hecho esa copia porque se iba a tocar en Orense. Bueno, esto es muy importante. Por lo tanto, se trata de un género centenario, la zarzuela, plenamente vivo y que ha llegado hasta hoy en continua metamorfosis, cambio, como acabo de explicar. ¿Por qué? Porque es reflejo de la sociedad que lo demanda y lo necesita, y el músico y el literato escriben para esa necesidad que tiene la sociedad que le rodea. Por lo tanto, escuchen, es uno de los pocos ejemplos de la historia de la humanidad, de la historia musical de la humanidad,
en la que un género musical de autor nace alimentado por el pueblo, que necesita ese fenómeno. Es asumido por el propio pueblo, por tanto, deviene en eso que llamaríamos cultura popular. Escuchen ustedes. Hoy tenemos dificultad, bueno, dificultad no porque se llena, para llenar los 40 o 50 sesiones de zarzuela que dan toda la zarzuela, por cierto, maravillosamente. Fíjense ustedes, les he hablado de 3.900. Es decir, significa que va casi todo el mundo. Les voy a poner otro ejemplo que les va a llamar la atención. La ciudad de Cádiz, que tiene una importancia tremenda en el 19, porque los barcos ya no pueden entrar. Porque hay muchos que le quieren y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas.